So good, so good, so good. Everything you want for summer is at Nordstrom Rack stores now and up to 60% off. Stock up and save on the brands you love like Vince, Sam Edelman, Frame, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Voy a contarte la historia más oscura que el libro de Génesis registró. Una ciudad entera, cada hombre, desde el más joven hasta el más viejo, marchando hacia una sola casa, con una sola intención. Y lo que pidieron a gritos esa noche, hace 4000 años, fue tan brutal que el cielo en persona descendió para confirmarlo. Sodoma. Te enseñaron que cayó por un solo pecado. Es mentira. Cayó por 5. Y el primero te va a incomodar, porque está pasando ahora mismo en tu propia ciudad. Te enseñaron que el problema fue lo que intentaron hacer con 2 visitantes. Es mentira. El problema empezó 4 siglos antes, en una decisión cotidiana que cualquiera de nosotros tomamos sin pensar. Y te enseñaron que la arqueología nunca confirmó nada. También es mentira. En el año 2021, un equipo de geólogos publicó algo en una revista del grupo Nature que cambió la conversación para siempre. Lo voy a mostrar en el minuto 22. Hoy vas a saber 3 cosas que nadie te contó. ¿Por qué Sodoma fue calificada como la depravación más extrema que un texto bíblico jamás describió? ¿Por qué el capítulo 19 del Génesis no es la historia de un crimen, sino la historia de una cultura? ¿Y por qué el momento más perturbador del relato, el que casi nadie predica, no pasó dentro de Sodoma? Pasó después, en una cueva, con 2 hijas, y vas a entender por qué. Si llegas hasta el minuto 42, hay un detalle que conecta todo, un detalle que los sociólogos modernos ya nombraron, un detalle que está en cualquier feed de redes sociales, y un detalle que probablemente vos viste hoy y no le diste importancia. Si esto ya te tocó algo, deja un like rápido. Es lo único que le dice al algoritmo que estos temas importan, y es lo que permite que sigamos. Sodoma no fue una ciudad, fue un proceso, y el proceso tiene 5 escalones. Hace aproximadamente 4 milenios, en la región oriental del Mar Muerto, había una urbe próspera, y esa urbe tenía un problema. El problema no era la pobreza. Al contrario, el texto de Génesis 13, versículo 10, describe la región del Jordán como regada en su totalidad, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. Era una llanura fértil, donde el comercio fluía y las cosechas se daban casi solas. Pero antes de avanzar, hay una palabra que necesitas conocer, una palabra hebrea que abre toda la historia. Porque cuando llegamos al capítulo 18, Dios mismo le habla a Abraham y dice algo que tiene que sacudirte. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y porque el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Fíjate bien, hay una palabra en ese texto que casi todas las traducciones aplanan. La palabra es seacá, y seacá no significa fama, ni reputación, significa literalmente el grito de la víctima. Es la misma palabra que aparece en Éxodo 2, versículo 23, cuando los hijos de Israel claman bajo la opresión de Egipto. Es la misma palabra que aparece en Génesis 4, versículo 10, cuando la sangre de Abel clama desde la tierra. Seacá no es ruido social, es el alarido de alguien que está siendo destrozado. ¿Entendés la implicación, no?
Lo que Dios le está diciendo a Abraham en realidad es esto. Algo está pasando en Sodoma que está haciendo que sus víctimas griten hasta que sus voces lleguen al cielo. Yo, dice Dios, voy a bajar a ver si todo lo que se reporta aquí arriba es verdad. No estamos hablando de extranjeros perdidos en la calle. Las víctimas eran tantas y los crímenes eran tan sistemáticos que el cielo entero estaba escuchando los gritos. Y ese detalle solo ya cambia toda la lectura, porque la mayor parte de las predicaciones se enfocan en lo que hicieron los sodomitas, pero el texto hebreo, en su origen, se enfoca en lo que sufrieron sus víctimas. Y todavía no llegamos al capítulo 19. Acá hay una pregunta que tal vez nunca te hiciste. ¿Cuándo exactamente Sodoma se volvió Sodoma? Las urbes no nacen depravadas. Las personas no nacen queriendo violar ángeles. Hubo un proceso, hubo generaciones, hubo decisiones, hubo silencios cómplices. Hubo padres que vieron a sus hijos hacer cosas y no dijeron nada. Hubo jueces que recibieron sobornos. Hubo mujeres que aprendieron a no salir solas de noche. Hubo extranjeros que desaparecieron y nadie preguntó dónde estaban. Sodoma no fue un evento. Sodoma fue una construcción social. Y para entender cómo eso pasó, tenemos que ir al profeta Ezequiel. Porque Ezequiel, escribiendo casi 1000 años después, hace algo que ningún otro autor bíblico hace. Hace una autopsia social de Sodoma. Capítulo 16, versículos 49 y 50. Y presta mucha atención al orden de las palabras, porque ese orden es todo. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Pará, volvé a esa secuencia, despacio, soberbia, pan, ociosidad, indiferencia con el pobre, y entonces, solo entonces, después de todo eso, viene la palabra abominación. Hay un orden, hay una progresión, hay un camino que llevó a Sodoma desde ser una metrópoli próspera del Bronce Medio hasta convertirse en el ejemplo eterno de la depravación humana. Y ese camino tiene 5 escalones, 5 peldaños hacia abajo. El primer escalón fue el orgullo. La palabra hebrea es gaón. Y no es el orgullo sano de mirar tu trabajo y sentirte bien. Es el orgullo que te hace mirar al cielo y pensar que ya no necesitas a nadie. Sodoma estaba en una llanura fértil. Las cosechas se daban casi solas. El comercio fluía, la urbe crecía, y la gente empezó a creer que todo eso era mérito propio. Cuando una sociedad olvida que recibió, empieza a creer que merece. Y cuando empieza a creer que merece, empieza a justificar cualquier cosa que la mantenga en su posición. Esto va a ser importante después. Recordá esta línea. El segundo escalón fue lo que el hebreo llama Sivat Lehem, saciedad de pan, abundancia material constante. No es que tuvieran comida, es que tenían de más. Es que el problema dejó de ser sobrevivir. Es que Sodoma alcanzó ese punto peligroso en el que las necesidades básicas estaban cubiertas, y entonces el corazón empezó a buscar otra cosa que lo llene. Y esa otra cosa, sin Dios, siempre es lo mismo. Más placer, más control, más experiencia, más todo. Si tuviste alguna vez una semana en la que ganaste más de lo que necesitabas y de repente te encontraste comprando cosas que no querías, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Eso fue Sodoma, a escala de metrópoli, por décadas. Y acá hay algo que casi nadie predica. La abundancia material no es un pecado. Dios bendijo a Abraham con riquezas, bendijo a José con poder, bendijo a Salomón con prosperidad. La abundancia en sí misma no destruye. Lo que destruye es la abundancia desconectada del agradecimiento. Lo que destruye es tener mucho y olvidar de dónde vino.
Lo que destruye es comer hasta saciarse y nunca preguntarse quién está pasando hambre 3 calles más abajo. Sodoma comía, pero había olvidado, y el corazón humano que olvida, inevitablemente, se llena de sí mismo. El tercer escalón fue ociosidad, Shalvat Hashket, tranquilidad descansada, la paz que no agradece, el descanso que no produce. Cuando las personas no tienen nada que las urja, empiezan a inventar urgencias falsas, y las urgencias falsas siempre son sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre el aplauso, sobre la aventura. Las grandes civilizaciones nunca caen cuando están luchando, caen cuando están descansando. Si esto te incomoda un poco, espera, porque lo que viene después es más fuerte. El cuarto escalón es el que más me detiene cada vez que vuelvo al texto. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo acá? El cuarto escalón hacia la abominación no fue un acto sexual, no fue un crimen violento, no fue una... Ready to soundtrack your summer? With Red Bull Summer All Day Play, you choose a playlist that fits your summer vibe the best. Are you a festival fanatic, a deep-end DJ, a road dog, or a trail mixer? Just add a song to your chosen playlist and put your summer on track. Red Bull Summer All Day Play. Red Bull gives you wings. Visit redbull.com/brightsummer ahead to learn more. See you this summer. The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Herejía teológica fue indiferencia. Sodoma vio al pobre y siguió caminando. Vio al extranjero hambriento y cerró la puerta. Vio a la viuda en la calle y miró para el otro lado. Escuchó el grito y pensó, no es problema mío. Y acá está el detalle que casi ningún predicador enfatiza. Dios pone la indiferencia con el pobre antes de la abominación sexual en la lista. ¿Por qué? Porque la indiferencia es el suelo donde la abominación crece. Una sociedad que aprende a no sentir nada por el dolor del otro ya está a un paso de poder hacerle al otro lo que sea. Imagínate la escena, año tras año, generación tras generación. Niños creciendo en Sodoma viendo a sus padres pasar al lado de mendigos sin verlos. Adolescentes aprendiendo que el extranjero es un objeto. Adultos endureciéndose a base de mirar para otro lado 1000 veces. ¿Sabes qué pasa con un corazón humano después de 1000 veces de no sentir? Se convierte en piedra. Y una piedra no tiene problema en lastimar a otra piedra. Hay una escena moderna que captura esto. 1964. Nueva York, una mujer es atacada en una calle a la madrugada. Los relatos posteriores documentaron que múltiples vecinos pudieron oír los gritos, y los sociólogos llamaron a eso el efecto espectador. Cuanto más testigos hay, menos probable es que alguien actúe, porque cada uno asume que algún otro va a hacer algo, y entonces nadie hace nada. Sodoma fue el efecto espectador llevado a escala de metrópoli por 4 siglos seguidos. Y hay otra escena, más cercana, más actual. Una persona abre el celular en el almuerzo, en una cafetería del centro. Afuera, un hombre sin techo está pidiendo monedas. La persona ve a través de la ventana y elige el filtro de la pantalla, sube una foto del café, pone una frase motivacional, cierra la app, sale al lado del hombre, sin verlo, sin sentir nada, sin que su tarde cambie en absoluto. Eso es Sodoma versión cotidiana. No hace falta cometer ninguna abominación para estar en el camino. Basta con dejar de ver al que está sufriendo a tu lado. Basta con entrenar el corazón a no responder. Basta con normalizar el yo no puedo hacer nada. Y lo más perturbador, esa persona no es un monstruo.
Es probablemente alguien que va a la iglesia, que da el diezmo, que conoce versículos. Sodoma no estaba llena de demonios disfrazados, estaba llena de personas comunes que perdieron de a poco la capacidad de ver al otro como humano. Y entonces llega el quinto escalón, y solo entonces, después de todos los anteriores. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí. La palabra es toevá. Y toevá es un término técnico en el hebreo bíblico. No es solo algo malo, es algo ritualmente repugnante. Es la palabra que aparece en Levítico 18, versículo 22, prohibiendo actos sexuales específicos. Es la palabra que se usa para idolatría y para sacrificios humanos. Es lo que cruza una línea que no debe ser cruzada. Pero acá hay un detalle que cambia todo. Toevá no aparece solo cuando hablamos de Sodoma, aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento y casi siempre, está conectada con un patrón. La toevá nunca empieza grande. La toevá empieza chiquita, en un rincón, en una concesión que parece menor, en un esta vez nada más. Y desde ahí crece. Proverbios 6 menciona 7 cosas que son toevá para Dios. Y mira el orden, ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina pensamientos malos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Solo una de las 7 tiene que ver con violencia física. Las otras 6 tienen que ver con el corazón, con la palabra, con la mirada. Toevá empieza adentro, mucho antes de manifestarse afuera. Y acá Ezequiel está conectando los puntos para nosotros. La toevá de Sodoma no fue un accidente. No fue un grupo aislado de criminales. Fue el punto final natural de un proceso de 4 siglos. Orgullo, abundancia, ociosidad, indiferencia y entonces abominación. Si estos puntos se te están conectando ahora mismo, dale like. Compartí con alguien que necesite ver esto. Es la única manera que el algoritmo me deja seguir hablando de estos temas en profundidad. Pero hay un personaje en esta historia que casi se queda dentro. Un hombre que vivía en medio de todo esto y que casi no escapa. Lot, el sobrino de Abraham. Y acá hay algo que tenés que entender. Lot no llegó a Sodoma de un día para el otro. Lot llegó porque cuando Abraham le dio a elegir, eligió lo que parecía mejor a primera vista: tierra fértil, agua, comercio, promesa de prosperidad rápida. Génesis 13, versículo 11. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Para un segundo en esa elección, porque hay un detalle que casi nadie comenta. Cuando Abraham le ofrece a Lot escoger primero, está haciendo algo que culturalmente era impensable. En el mundo del antiguo Cercano Oriente, el patriarca, el mayor, el jefe del clan, escogía primero, siempre. Era ley no escrita, pero Abraham, el tío, el patriarca, le cede el derecho al sobrino más joven. Y Lot, en lugar de devolver el gesto y dejar que Abraham elija, agarra lo mejor sin dudar. El versículo 10 dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. El verbo hebreo es nasá, levantar los ojos, mirar con codicia. Es el mismo verbo que Eva usa cuando ve el árbol prohibido. La elección de Lot empieza por la mirada. Las decisiones que destruyen vidas casi nunca aparecen en el momento. Decisiones que destruyen vidas parecen decisiones inteligentes, estratégicas, sensatas. Lo de Lot fue eso, una elección razonable. Mirando los datos, mirando el mapa, mirando los retornos, era la opción obvia. Lo que Lot no calculó fue el costo invisible, el costo de criar a sus hijas en una cultura que las iba a deformar, el costo de dormir cada noche en un lugar cuya seacá llegaba al cielo,
el costo de acostumbrarse sin notarlo a las formas de pensar de los hombres con los que comerciaba todos los días. 4000 años después, cada vez que alguien elige una oportunidad que parece buena, pero te aleja de donde Dios te puso, está repitiendo el error de Lot, y casi nadie se entera hasta que es demasiado tarde. Y mira la progresión que el texto registra. Génesis 13, versículo 10. Lot vio. Génesis 13, versículo 12. Lot habitó. Génesis 14, versículo 12. Lot vivía en Sodoma. Génesis 19, versículo 1. Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. 4 etapas, 4 descensos: mirar, acercarse, vivir, gobernar. Los pecados que más nos destruyen no entran por la puerta principal, entran por la mirada que se quedó un segundo de más. Y hubo una advertencia en el medio, porque entre Génesis 13 y Génesis 19 hay un episodio que casi todos saltan: la guerra de los 4 reyes contra los 5 reyes, en Génesis 14. Una coalición de reyes mesopotámicos invade la región de Sodoma, derrota a sus reyes, saquea la urbe y se lleva cautivos. Entre los cautivos, Lot. Abraham tiene que armar a 318 de sus siervos, perseguir a los invasores hasta la región de Dan, recuperar los cautivos y devolver a Lot a Sodoma. Versículos 14 al 16. Y acá está la pregunta que cualquier persona racional se haría. Lot acaba de ser secuestrado, acaba de perderlo todo. Su tío peleó una guerra para sacarlo de ahí. La señal del cielo era literal. ¿Qué hace Lot? Vuelve a Sodoma, y esta vez más adentro que antes. Capítulo 19 lo encuentra sentado en la puerta, promovido, establecido, más comprometido con el lugar. Hay personas que reciben advertencias claras de Dios y leen esas advertencias como mala suerte. Lot es el caso clásico. Dios literalmente lo sacó de Sodoma a través de la guerra. Y Lot interpretó la guerra como un problema logístico que Abraham resolvió, no como una voz del cielo diciéndole que se fuera. Eso pasa hoy también. Crisis tras crisis. Una persona se queda en el lugar que la está destruyendo, porque interpreta cada crisis como bache, no como mensaje. Sentarse en la puerta, en el mundo del antiguo Cercano Oriente, era el lugar de los jueces, de los ancianos, de los líderes. Las inscripciones cuneiformes de la antigua Mesopotamia, encontradas en sitios como Mari y Nusi, describen exactamente esto. La puerta era el tribunal, el cargo público, el lugar de decisiones. Lot, sobrino de Abraham, después de 4 capítulos de descenso espiritual, ahora era parte del establishment de Sodoma. Una autoridad, un ciudadano respetado, alguien que decidía sobre los demás. Y entonces, al atardecer de un día cualquiera, llegan 2 visitantes. El relato lo dice con frases breves, casi escuetas. 2 hombres entran al lugar. Lot se levanta, los recibe. Insiste en que entren a su casa. El verbo hebreo del versículo 3 es Vayiftzar Bam Meod. Insistió en ellos vehementemente. ¿Por qué tanta insistencia? Porque Lot sabía exactamente lo que pasaba en las calles de Sodoma después del anochecer. Sabía que 2 extranjeros, jóvenes, sin protección, en una plaza pública, no iban a sobrevivir la noche. Tal vez había visto pasar mucho, y tal vez había aprendido a no decir nada. Pero esta noche es diferente. Esta noche los mete en su casa. Esta noche intenta protegerlos. Imagínate la escena. La puerta de madera oscura se cierra. El cerrojo de bronce baja con un golpe seco. Adentro, la luz de las lámparas de aceite. El olor a pan recién horneado. Lot insistiendo en que coman. Sus hijas tal vez asomándose desde la otra habitación. Su esposa preparando agua para los pies de los visitantes, según la costumbre. Por un momento esa casa es una isla de civilización dentro de una metrópoli que ya no la tiene. Y entonces fuera, el ruido empieza. Pasos,
muchos pasos, voces que se llaman entre ellas, antorchas encendiéndose, vecinos avisando a vecinos. La noticia se mueve por las calles más rápido que el viento. Llegaron extranjeros, están en casa de Lot. Y lo que sigue va a hacerte cuestionar todo lo que pensabas saber sobre la depravación humana en su forma más pura. Antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres del lugar, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Volvé al texto, despacio, todo, el pueblo. El texto hebreo dice, Kol Ham Mikatze. Cada hombre, desde cada extremo. No hay grupo aislado, no hay banda criminal organizada, no hay minoría desviada. El versículo 4 está describiendo la totalidad de la población masculina adulta y joven, marchando junta, con un solo propósito. Esto es lo que hace que el episodio sea único en toda la Biblia. No estamos viendo a algunos pecadores. Estamos viendo una sociedad entera donde el pecado se volvió norma, donde el comportamiento que en cualquier otra cultura humana hubiera sido escondido, en Sodoma se hacía a la luz, en grupo con el respaldo público. Esa es la verdadera definición de depravación, no el acto, la normalización del acto, y entonces gritan. La voz no es una sola, son cientos, son miles. Es un coro que sube desde la calle, la puerta de Lot tiembla, los goznes crujen. Adentro, las hijas se aprietan contra una pared. La esposa de Lot mira a su marido con los ojos llenos de pánico. Los dos visitantes, en cambio, no se mueven, no se ven asustados, solo observan. Sácanoslos, queremos conocerlos. Esa palabra otra vez, yada, conocer. Los académicos llevan siglos discutiendo qué significa exactamente yada en este versículo. Te doy el dato que cierra el debate. Yada aparece más de 940 veces en el Antiguo Testamento. La inmensa mayoría de las veces significa saber, conocer, entender. Pero hay aproximadamente 15 veces en las que significa, sin ninguna ambigüedad, tener relaciones sexuales. Una de esas veces es Génesis 4, versículo 1. Adán conoció a Eva su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Otra de esas veces es justo 3 versículos después, en este mismo capítulo. Versículo 8. Lot dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón. El mismo verbo, yada. Y nadie discute lo que significa ahí. Algunos comentaristas modernos han propuesto que en el versículo 5, yada solo significa interrogar, averiguar. Pero esa interpretación se desmorona con una sola pregunta. Si los hombres de Sodoma solo querían interrogar a los visitantes, ¿por qué Lot les ofrece a sus hijas vírgenes en sustitución? La respuesta es obvia, porque Lot entendió perfectamente lo que ellos querían. Y respondió con la moneda que le parecía equivalente. Lo que estaba pasando esa noche en la puerta de Lot era violación sexual masiva en grupo, de extranjeros indefensos, por toda una sociedad. Eso es lo que el texto dice, pero hay algo más profundo, y este es el primer twist real de la historia. Los visitantes adentro de la casa no eran hombres comunes. Eran ángeles, mensajeros del cielo, seres con poder sobrenatural. El versículo 11 nos dice qué pasó después. Hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Detente acá. Los ciegos siguieron buscando. Los sodomitas fueron golpeados con ceguera sobrenatural. Sus ojos dejaron de funcionar, y en lugar de retroceder aterrorizados, en lugar de huir, en lugar de arrepentirse, ellos siguieron buscando la puerta, a tientas, en la oscuridad, para entrar y violar a los visitantes de Lot. Déjalo asentar. Estamos hablando de hombres que acaban de ser golpeados por una manifestación claramente sobrenatural del juicio de Dios.
Y su respuesta no es miedo, no es huir, no es retroceder. Su respuesta es seguir buscando la manera de cometer el pecado. Eso es lo que la Biblia llama depravación total. No es ser malo, es ser tan ciego al mal que ni siquiera el juicio sobrenatural puede detenerte. Hay una palabra técnica en teología cristiana para esto: endurecimiento, el proceso por el cual una persona, después de rechazar la verdad muchas veces, pierde la capacidad de reconocerla. Hebreos 3, versículo 13, advierte sobre eso: que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, dice el autor, engaña, y el primer engaño es hacerte creer que vas a poder parar cuando quieras, que tenés el control, que eso no te va a cambiar. Los hombres de Sodoma una vez fueron niños, una vez tuvieron madres que los acostaban a dormir, una vez tuvieron sueños, una vez sintieron asco frente a determinadas cosas, y entonces, paso a paso, vez tras vez, esos límites internos se fueron borrando, hasta que llegó la noche en que estaban dispuestos a violar a 2 extranjeros frente a toda Sodoma. Y todavía después de la ceguera sobrenatural, seguían buscando la puerta. Cuando alguien te diga, esto no me va a cambiar, recordá Sodoma. Recordá que cada hombre de ese mob, alguna vez, dijo exactamente lo mismo. Y ahí está el dato más oscuro. La ceguera, en el lenguaje bíblico, casi nunca es solo física. Hebreos 6, versículo 4, advierte sobre personas que fueron iluminadas y gustaron del don celestial, y después se apartaron. La pregunta de fondo del texto bíblico no es por qué la gente comete pecados. La pregunta es por qué alguna gente, después de ver la luz, prefiere cerrar los ojos. Los sodomitas vieron la ceguera caer sobre ellos, vieron la mano sobrenatural actuar, y su respuesta fue tantear la pared para llegar a la puerta. Esa imagen del hombre tanteando la oscuridad para alcanzar la cosa que lo está destruyendo, es la imagen perfecta del corazón endurecido. Y esa imagen, lamentablemente, no es exclusiva de Sodoma. Reaparece cada vez que un ser humano, sabiendo que algo lo está matando, vuelve igual. Una vez más, una vez más, una vez más. Ahora vamos al detalle más controvertido del capítulo: la oferta de Lot. Tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. ¿Qué demonios está pasando acá? Lot, el hombre que 2 versículos antes era el único justo en Sodoma, realmente está ofreciendo a sus 2 hijas vírgenes para ser violadas por un mob furioso. Hay 3 lecturas posibles, y necesitas conocer las 3. La primera lectura es la más antigua. Lot estaba aplicando, en una versión retorcida, el código de hospitalidad del antiguo cercano Oriente. En aquella cultura, recibir a un visitante bajo tu techo creaba una obligación sagrada de protegerlo. La vida del huésped pasaba a estar por encima de todo, incluso de la familia, incluso de las hijas, incluso de uno mismo. Lot, viviendo bajo ese código, prefirió sacrificar su propia carne y sangre antes que romper la ley sagrada de la hospitalidad. Esta lectura no excusa a Lot, pero contextualiza y muestra hasta qué punto la cultura de Sodoma había distorsionado incluso a sus residentes más justos. La segunda lectura es más oscura. Lot ya estaba contaminado. 4 capítulos viviendo en Sodoma habían erosionado su capacidad de juicio moral. 2 de sus hijas estaban casadas con hombres del lugar, según el versículo 14. Sus yernos eran sodomitas. Su familia ya estaba mezclada con la podredumbre. Y cuando llegó la crisis, Lot reaccionó como reaccionaba la cultura que lo rodeaba, negociando con cuerpos, asignando valor diferenciado a vidas humanas, tratando a sus hijas como propiedad transable.
Esta es la lectura que defienden la mayor parte de los exegetas modernos, y es devastadora, porque significa que ni el justo de Sodoma estaba realmente sano. La tercera lectura, propuesta por algunos rabinos medievales, es que Lot estaba ofreciendo algo que sabía que no iban a aceptar: un farol desesperado, una jugada para ganar tiempo. Sabía que los hombres de Sodoma no querían a sus hijas, querían a los visitantes. La oferta era una distracción. Si esto es verdad, tampoco salva a Lot, porque incluso un farol que pone en riesgo la vida de tus hijas vírgenes ya dice mucho de quién te volviste. Cualquiera de las tres lecturas que elijas, el punto teológico es el mismo. Vivir entre la depravación deforma. No hace falta participar para corromperse. Basta con quedarse. Basta con normalizar. Basta con sentarse en la puerta y no decir nada. 4000 años después, esa lección sigue siendo verdad. Y acá hay algo que casi nadie se detiene a pensar. Los hombres de Sodoma rechazaron a las hijas de Lot. El versículo 9 es la respuesta del mob: quita allá. Y añadieron: vino este aquí para habitar como un extraño y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Lee eso. Le ofrecieron mujeres jóvenes y respondieron diciendo: te vamos a hacer peor a vos. Esto cambia totalmente la lectura. No estaban consumidos solo por deseo sexual, estaban consumidos por dominio, por humillación, por el placer de quebrar a otro ser humano. Querían a los visitantes específicamente porque eran extranjeros, porque eran vulnerables, porque someterlos sería un acto público de poder. Y cuando Lot se interpone, deciden que él también va a pagar. ¿Por qué? Porque osó pretender ser superior moralmente. Habrá de erigirse en juez. En Sodoma, juzgar era el peor pecado. Tener moral era ser visto como amenaza. ¿Te suena familiar? Una sociedad llega a su punto más bajo no cuando todos pecan. Llega a su punto más bajo cuando cualquiera que sugiere que algo es pecado se vuelve el verdadero enemigo. Cuando el problema deja de ser el mal y pasa a ser quien señala el mal. Lot, en ese momento, estaba a un segundo de ser violado y asesinado por su propia gente, por sugerir que tal vez no estaba bien lo que estaban a punto de hacer. Y ahí intervienen los ángeles. Sacan a Lot adentro, cierran la puerta y ciegan al mob entero. Para un segundo, porque tenemos que hablar de algo que casi todos los sermones evitan. Los ángeles ya tenían la sentencia escrita antes de llegar. Versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor, y nos ha enviado el Señor para destruirlo. Esto significa una cosa: lo que pasó esa noche en la puerta de Lot no fue lo que provocó la destrucción. La destrucción ya estaba decidida. Lo que pasó esa noche fue la confirmación pública de lo que el cielo ya sabía. Por eso eran dos ángeles, dos testigos. El principio que después se codificaría en Deuteronomio 19, versículo 15, ya operaba en la lógica divina. Dios no destruyó Sodoma sobre la base de un solo informe. Envió dos testigos oficiales del cielo para presenciar con sus propios ojos lo que pasaba en las calles. Y Sodoma, al rodear la casa de Lot, al exigir violar a los visitantes, al rechazar las hijas, al ignorar la ceguera sobrenatural, al insistir incluso después del milagro, le dio a esos dos testigos toda la evidencia que necesitaban. Sodoma firmó su propia sentencia esa noche, pero el papel ya estaba listo desde hacía tiempo. Si esto te voló la cabeza tanto como me la voló a mí cuando lo entendí, dale like ahora. Compartí con alguien que necesite oírlo. La iglesia moderna evita estos textos. El algoritmo me castiga por hablar de ellos, pero tu like le dice al sistema: esto importa. Y por eso seguís viendo este video.
Y todavía falta lo que casi nadie predica. Amanece, y Lot todavía está adentro. El versículo 16 es uno de los más conmovedores del Antiguo Testamento y casi nunca se predica. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y le sacaron, y le pusieron fuera de la ciudad. Lot se quedó parado, después de todo lo que vio, después del intento de violación masiva, después de la ceguera sobrenatural, después del anuncio explícito de que el lugar iba a ser destruido en cuestión de horas. Lot se quedó parado. ¿Por qué? El verbo hebreo es bayit mahma, significa se demoró, vaciló, se quedó. Los rabinos antiguos lo usan para describir a alguien que tiene el cuerpo en un lugar, pero el corazón en otro. Lot estaba físicamente listo para irse, pero algo dentro de él estaba pegado al suelo de Sodoma. Sus posesiones estaban ahí, sus contactos, su identidad social, la puerta donde se sentaba, el cargo, el estatus, 4 capítulos de inversión emocional, 4 capítulos de "Este es mi lugar ahora". Y los ángeles tuvieron que tomarlo de las manos, físicamente, a él, a su esposa, a sus 2 hijas, y sacarlos a la fuerza. Hay algo aterrador en eso. Hay personas que Dios literalmente tiene que arrancar de las situaciones que están a punto de matarlas, porque ellas, por sí mismas, no se pueden ir. Se quedaron tanto tiempo que se confundieron con el lugar. Y ese gesto sobrenatural, agarrando una mano humana paralizada y arrastrándola hacia afuera, es la definición más exacta de gracia que existe en todo el Antiguo Testamento. Pero hay un detalle más, y este detalle vuelve la escena casi insoportable de leer. El versículo 16 termina con 5 palabras hebreas que casi todas las traducciones suavizan. Behemlat Adonai Alaf. En la misericordia del Señor sobre él. Lot no fue sacado porque fuera bueno, no fue sacado porque mereciera, no fue sacado porque tomara la decisión correcta a tiempo, fue sacado porque Dios tuvo misericordia. Y la misericordia, en este caso, tomó la forma de una mano que tomó otra mano y la arrastró a la fuerza fuera de la zona de impacto. Y si querés saber por qué Lot fue rescatado y otros no, la respuesta no está en Lot. La respuesta está en algo que pasó 2 capítulos antes. Génesis 18, versículo 23. Abraham parado delante del Señor intercediendo. Destruirás... Hey, I just Venmo'd you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. ¿También al justo con el impío? Y Abraham bajó el número, de 50 a 45, de 45 a 40, de 40 a 30, de 30 a 20, de 20 a 10, 10 justos, y Sodoma se salvaba, no los hubo. Pero la oración de Abraham, esa oración que pareció no funcionar, esa oración que terminó con un Abraham angustiado, mirando hacia las columnas de humo a la distancia, esa oración salvó a Lot. Génesis 19, versículo 29. Y Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Mira esa frase, Dios se acordó de Abraham, no dice Dios se acordó de Lot, dice se acordó de Abraham. Lot no fue rescatado por sus méritos, Lot fue rescatado porque alguien, parado delante del Señor, había intercedido por él. Pensá en eso un segundo, pensá en cuántas personas en este momento están vivas porque alguien en algún lugar está orando por ellas.
Tu nombre podría estar en una lista de oración de alguien que ni siquiera conoces. Y esa oración podría ser exactamente lo que está manteniéndote en pie cuando vos crees que estás caminando solo. Hay madres que oraron 30 años por hijos que ni siquiera saben que ellas oraron. Hay esposas que sostienen matrimonios con rodillas dobladas mientras los maridos creen que es suerte. Hay pastores que cargan iglesias enteras en oración silenciosa. La intercesión es el mecanismo más invisible y más poderoso del reino de Dios. Y Sodoma, la historia de Sodoma, lo registra explícitamente. Lot no merecía salir, pero alguien oró, y eso bastó. Escapá por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapá al monte, no sea que perezcas. Esa es la orden, clara, directa, sin ambigüedad. Y entonces pasa lo que pasa. Versículo 24. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. La palabra hebrea para azufre es gofrit, y la palabra para fuego es esh. Imagina el momento. La madrugada está terminando. El sol sale sobre las montañas de Galaad al este. La luz del amanecer ilumina las casas de Sodoma todavía dormidas. La mayor parte no se enteró de lo que pasó la noche anterior en casa de Lot. La mayor parte no sabe que dos seres del cielo decidieron, basándose en lo que vieron, que la metrópoli llegó al final. Los pájaros cantan. Los hornos empiezan a encenderse para el desayuno. Las puertas se abren. La vida cotidiana de un día normal está empezando. Y entonces, sin advertencia, el cielo cambia. Acá la arqueología tiene algo que decir. Y este es el momento que prometí en el minuto 22. En el año 2021, un equipo de geólogos liderado por investigadores de Northern Arizona University, con científicos de la University of California en Santa Bárbara, Elizabeth City State University y otras instituciones, publicó un estudio en Scientific Reports, una revista del grupo Nature. El estudio analizó los restos encontrados en Tol el-Hammam, un sitio arqueológico ubicado a unos 14 kilómetros al noreste del Mar Muerto, en el Valle del Jordán. Lo que encontraron sacudió al mundo. Capas de destrucción que mostraban evidencia de calor extremo. Fragmentos de cerámica que estaban derretidos en el exterior, pero intactos en el interior, indicando temperaturas superiores a los 2000 grados Celsius por periodos extremadamente cortos. Concentraciones anormalmente altas de sales y sulfatos en el suelo. Pequeñas estructuras cristalinas llamadas diamantoides, que solo se forman bajo presiones y temperaturas equivalentes a las de un impacto cósmico. Pequeñas esferas de hierro fundido, cuarzo de impacto, minerales transformados que en la naturaleza solo se encuentran en cráteres de meteoritos o en sitios de pruebas nucleares. Su conclusión fue que algún tipo de evento cósmico, posiblemente un cometa o asteroide, explotando en la atmósfera a baja altura, devastó el lugar alrededor del año 1650 a.C. La región combinada del Valle del Jordán albergaba en esa época aproximadamente 50.000 personas distribuidas en 3 ciudades, siendo Tol el-Hammam la mayor. Imagina la escena, una mañana común, los mercaderes abriendo los puestos, las madres llamando a los chicos, los hornos encendidos, y entonces, sin advertencia, un destello en el cielo, más brillante que 1000 soles. Una onda de calor que en menos de un segundo eleva las temperaturas a niveles que derriten metal. Una onda de presión que sigue al destello, viajando a velocidad supersónica. Edificios colapsando como castillos de naipes. Decenas de miles de personas, borradas en medio minuto. Quiero ser honesto con vos. Ese estudio fue cuestionado. En el año 2022,
Otros científicos publicaron una respuesta también en Scientific Reports, sosteniendo que no había evidencia mineralógica ni geoquímica concluyente de un impacto cósmico. La revista emitió correcciones al artículo original. La identificación de Tal el-Hammam con Sodoma sigue siendo debatida en círculos académicos. El arqueólogo Stephen Collins, que dirigió las excavaciones del sitio durante más de 15 años, defiende la identificación. Otros arqueólogos, como los que excavaron Bab ed-Dra al sur del Mar Muerto, proponen un sitio diferente, con destrucción anterior, alrededor del año 2350 a.C. Lo que no está en debate es esto. Hubo destrucción masiva en la región del Mar Muerto durante el Bronce Medio. El área fue abandonada por siglos después de ese evento. La memoria colectiva de los pueblos cananeos preservó la historia de una catástrofe en esa zona, y el texto bíblico, escrito siglos después, describe exactamente eso. Azufre, fuego, una llanura entera consumida. Y luego, siglos de despoblación. La arqueología no prueba la Biblia, pero la arqueología tampoco la contradice. Y en este caso particular parece susurrar lo mismo. Si querés que sigamos excavando estos temas, deja tu like ahora. Cada like le dice al sistema que vale la pena producir contenido con investigación real y no contenido reciclado. Y entonces, la imagen. La esposa de Lot mira atrás y se convierte en estatua de sal. Casi todos los sermones se quedan en lo obvio. Mirar atrás simboliza el corazón pegado al pasado, verdadero. Pero hay capas más profundas. El verbo hebreo en el versículo 26 es batabet. No es solo miró, es miró con anhelo. Es la misma raíz que aparece cuando Dios le dice a Abraham, mira al cielo y contá las estrellas. Es una mirada cargada, una mirada con el alma adentro. La esposa de Lot no estaba siendo curiosa, estaba siendo nostálgica. Y lo que estaba sintiendo nostalgia era la metrópoli que Dios estaba quemando, el lugar de la abominación, el lugar de los 4 siglos de descenso, el lugar donde sus hijas crecieron, sí, pero también el lugar cuya cultura ella había absorbido sin notarlo. Hay personas que Dios saca de un lugar. When you're taking on the tough jobs, gear up with Venom steel gloves and defend your hands from grime, grease, and muck. They're 70% thicker than common disposable gloves with heavy-duty 2-layer nitrile protection, including a black outer layer and a white inner layer that provides chemical and rip resistance. Great for all your painting, plumbing, automotive, and DIY projects. Pero el lugar no sale de ellas. La sal en el contexto bíblico tiene un doble significado. Por un lado, era símbolo de pacto y preservación. Pero por otro lado, en pasajes como Deuteronomio 29, versículo 23, sal y azufre son las marcas de la maldición sobre la tierra. La sal, en exceso, destruye los cultivos, hace la tierra estéril, pone una marca permanente en el suelo. La esposa de Lot fue convertida en lo que ella, en su corazón, ya era: estatua, inmóvil, estéril, marca permanente del juicio. Y Lot sigue caminando, con sus 2 hijas, hacia la cueva. Si llegaste hasta acá, era el momento del que te hablé al principio. Acá viene. Lot termina en una cueva, solo, con sus 2 hijas, sin esposa, sin yernos, sin posesiones, sin metrópoli, sin nada. No voy a contarte completa la escena que sigue, porque ya hicimos un video entero sobre eso en el canal. Lo que necesitas saber para esta historia es solo el punto. Las 2 hijas, esa noche y la siguiente, emborrachan al padre y conciben hijos con él. Versículos 31 al 38. De ahí nacen Moab y Amón, 2 pueblos que durante siglos van a ser enemigos de Israel. Pero la pregunta importante no es qué hicieron. La pregunta importante es de dónde aprendieron que esto era una solución viable. La respuesta es Sodoma.
Esas dos jóvenes crecieron ahí adentro. Vieron padres que vendían a sus hijas. Vieron hombres que negociaban cuerpos. Vieron una sociedad donde el sexo había sido completamente desconectado del amor, del respeto, de la dignidad humana. Aprendieron que el cuerpo es herramienta. Aprendieron que la voluntad del otro no importa cuando hay un objetivo razonable detrás. Aprendieron lo que su entorno enseñaba. Y cuando salieron de Sodoma, Sodoma se vino con ellas, en sus mentes, en sus reflejos, en su forma de resolver problemas. Lot creyó que había salvado a sus hijas sacándolas. No las salvó. La cultura ya estaba dentro de ellas, y este es el insight que casi ningún otro canal va a darte. Lo más peligroso de Sodoma no era la lluvia de fuego. Lo más peligroso era la cultura que se metía en los corazones sin que nadie lo notara. Una niña creciendo, viendo determinadas cosas como normales. Un adolescente formándose en un ambiente sin freno. Un adulto que ya no puede distinguir lo que está bien de lo que simplemente es habitual. Hay padres hoy que viven exactamente esto. Padres que pasan 50 horas por semana trabajando para darle lo mejor a sus hijos. Y mientras trabajan, los hijos están aprendiendo de pantallas y de pares lo que vale y lo que no. Cuando los padres llegan a casa, agotados, satisfechos de haber proveído, encuentran a hijos que ya no piensan como ellos, que ya no creen como ellos, que ya no ven el mundo como ellos. Y los padres, igual que Lot, creen que como están en su casa, sus hijos están a salvo, que como les dieron techo, les dieron seguridad, pero la formación verdadera no la da el techo, la da la cultura. Y la cultura entra por los algoritmos, por los amigos, por los profesores, por las canciones, por las pantallas. Mientras los padres están afuera consiguiendo el pan, alguien más está adentro formando los corazones. Las dos hijas de Lot son una advertencia silenciosa para cada generación. Te podés sacar de Sodoma, pero sacar Sodoma de quien creció ahí adentro es otra historia. Ahora vamos al twist final, al twist que recontextualiza absolutamente todo lo que acabamos de ver. Jesús habló de Sodoma. Mateo 11, versículo 23. Jesús le habla a Capernaum, una localidad de Galilea donde había hecho la mayor parte de sus milagros, y le dice algo escalofriante. Y vos, Capernaum, que sos levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vos, habría permanecido hasta el día de hoy. Escucha esa frase con cuidado. Jesús está diciendo que Sodoma, la Sodoma del Génesis, si hubiera visto los milagros que vio Capernaum, se habría arrepentido. Y no solo se habría arrepentido, habría sobrevivido hasta los días de Jesús. ¿Sabes lo que esto implica? Implica que Capernaum, en términos de responsabilidad espiritual, era peor que Sodoma. Implica que ver luz y rechazarla es más grave que estar en oscuridad y nunca haberla visto. Y eso se aplica a algo más profundo. Sodoma fue destruida por una toebá que nació de un proceso largo. Pero las localidades que ven a Cristo y siguen indiferentes, las personas que escuchan el Evangelio y siguen como si nada, las generaciones que tienen acceso a la verdad y eligen ignorarla, esas son juzgadas con una vara más estricta. Vos y yo estamos en esa categoría, vos y yo que estamos viendo este video, que oímos la palabra, que tenemos acceso a Biblias en 5 idiomas, que vimos arqueólogos confirmar lo que dice el texto, que conocemos los argumentos, que escuchamos los sermones, si ignoramos lo que sabemos, si tratamos la verdad como información de Internet, si dejamos que la palabra entre por un oído y salga por el otro, mientras nuestras vidas siguen exactamente igual. Vamos a ser juzgados con la misma vara que Capernaum. Y esa vara es más estricta que la que cayó sobre Sodoma. Esa frase de Jesús casi nadie la cita, casi nadie la enseña, pero está ahí.
Mateo 11, Lucas 10, repetida por 2 evangelistas. La generación más responsable delante de Dios no es la que pecó más, es la que vio más luz y eligió vivir como si no la hubiera visto. Sodoma fue destruida por su ignorancia activa, por elegir la oscuridad sin haber conocido nunca completamente la luz. Capernaum fue advertida porque conoció la luz, vio milagros, escuchó al Hijo de Dios mismo enseñar en sus calles y decidió seguir igual. Decidió que era más cómodo no creer del todo. Decidió que los milagros eran interesantes pero no transformadores. Decidió que Jesús era un buen maestro pero no necesariamente Señor. Y por eso, dijo Jesús, hasta el Hades sería abatida. Y acá hay un dato que pone esto en otro nivel. Capernaum hoy no existe. La urbe que en el primer siglo era próspera, comercial, llena de pescadores y soldados romanos, hoy es un sitio arqueológico. Ruinas, piedras numeradas, turistas con cámaras. La sinagoga donde Jesús enseñó está enterrada bajo otra sinagoga posterior. La casa de Pedro está marcada con un disco de vidrio para que la gente la vea sin pisarla. La metrópoli que vio más milagros que cualquier otra, hoy es polvo arqueológico. Sodoma desapareció en una noche, Capernaum desapareció en siglos, pero las dos desaparecieron y Jesús lo había anunciado. ¿Ves la inversión? La cultura que asumimos como cristiana, la generación que creció en países con templos, que tuvo Biblias en su casa, que escuchó el Evangelio 1000 veces, esa generación no tiene la excusa de Sodoma. Esa generación tiene la responsabilidad de Capernaum, y eso debería hacernos temblar mucho más de lo que tememos. Hay un texto que cierra todo, Apocalipsis 11, versículo 8. El profeta Juan describe una metrópoli final, una urbe escatológica, donde los 2 testigos de Dios serán asesinados. Y ese lugar recibe un nombre simbólico. La gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. Sodoma no es solo un lugar antiguo, es un arquetipo, es lo que cualquier sociedad humana se vuelve cuando completa los 5 escalones que Ezequiel listó: orgullo, abundancia, ociosidad, indiferencia, abominación. Cualquier sociedad, cualquier nación, cualquier cultura, cualquier comunidad, cualquier hogar, si recorre esos 5 escalones, se convierte en Sodoma, sin importar la época, sin importar el idioma, sin importar el lugar. Y esa es la pregunta que el texto te hace, 4000 años después. ¿En qué escalón estás vos? ¿Cuál es el escalón de tu casa, de tu trabajo, de tu pantalla, de tu generación? Porque la lluvia de fuego no es solo física. Empieza mucho antes. Empieza el día en que un corazón deja de saber que algo está mal. El relato de Génesis 19 no es una historia sobre lo que pasó hace 4000 años cerca del Mar Muerto. Es un espejo. Y cada generación que lo lee se ve a sí misma reflejada en algún momento del descenso. La pregunta no es si la cultura de hoy se parece a Sodoma. La pregunta es en qué punto del camino estamos. Y la respuesta, esa respuesta, depende de qué hagas vos con lo que acabas de oír. Lot tuvo 2 hijas que ya estaban formadas por su entorno antes de que el entorno cayera. La esposa de Lot tenía el corazón en la metrópoli, incluso cuando su cuerpo ya estaba afuera. Los hombres de Sodoma seguían buscando la puerta, incluso después de quedarse ciegos. 3 formas distintas de no escapar, 3 formas distintas de quedarse y solo una salida. Los ángeles tomaron a Lot de la mano y lo sacaron a la fuerza. Esa escena de la mano sobrenatural, agarrando una mano humana paralizada y arrastrándola hacia afuera, es Cristo en la cruz 2000 años después. Es la gracia que llega cuando la voluntad ya no alcanza. Es la fuerza divina entrando en la historia humana para sacar de la lluvia de fuego a quienes ya no se pueden sacar a sí mismos.
y esa mano sigue extendida. Hoy, ahora. Si estás leyendo este texto, si estás escuchando este video, si llegaste hasta este punto, es porque esa mano todavía está extendida hacia vos. La pregunta es si la vas a tomar, o si te vas a quedar parado, como Lot esa mañana, mirando hacia las cosas que ya están condenadas. Si esto te tocó algo por dentro, no te lo guardes. Deja tu like ahora. Compartí con alguien. Si sos de la familia, ya sabes lo que ayuda al canal. Si recién llegaste, no hay presión. Mira el siguiente video y decidí vos mismo. En pantalla hay otro video, uno que conecta directamente con lo que acabamos de ver, y creo que estás listo para verlo.